Buenas noches con todos. Bienvenidos a esta conferencia de la gastritis. Es una conferencia que está con el objetivo de entender qué es la gastritis, cuáles son los factores que agravan este tipo de enfermedad y especialmente cómo prevenirlo. Hay cómo prevenir las gastritis con ciertos tips, cambios en mi estilo de vida, cambios de la forma de pensar, especialmente con constancia, todos los días trabajando, podemos evitar desarrollar una gastritis. Y si ya la tenemos, pues hacer correctivos en la vida diaria que nosotros llevamos. Eso es muy importante, chicos, empezarnos a cuidar de los nuestros y especialmente prevenir. ¿Y cómo prevenir este tipo de enfermedades? Muy bien. Entonces, vamos a hablar sobre este importante tema que es muy común en nosotros. Soy Nixon Díaz Loján, médico clínico cirujano, especialista en medicina alternativa y también que hacemos docencia por alrededor de 11 años. Para nosotros es un gusto y un placer podernos dirigir hacia ustedes con estos conceptos, con estos consejos que van a ayudar mucho a nuestro cuerpo. El motivo de esta conferencia es llevar esta información para prevenir. En ningún momento está la intención de diagnosticar o medicar a través de estas conferencias. Más bien es información para prevención. Eso es muy importante. Entonces, vamos a ver qué es la gastritis. La gastritis es una enfermedad que involucra nuestro tubo digestivo. Este tubo digestivo que inicia en la boca, luego continúa el esófago, llega y el esófago y desemboca en el estómago, del estómago pasa al intestino delgado y al intestino grueso y va a terminar en el recto y en el ano, ¿no es cierto? Entonces el tubo digestivo tiene la función de coger el alimento, triturarlo, darle un proceso hasta el cual lo tritura con sustancias mecánicas y químicamente, a tal punto que se puede exponer ese alimento y pueda absorber las sustancias que tiene. Una vez que se absorbe todo eso, nuestro cuerpo se alimenta y los restos de ese alimento que ya no se pudo utilizar van a pasar y a ser parte de nuestras heces fecales para sacarlas al exterior. Esa es la función del tubo digestivo. Y en este tubo digestivo tenemos que después del esófago está el estómago. El estómago es como una bolsa grande, elástica, que internamente tiene rugosidades y a su vez esta bolsa, en sus paredes hay unas células que están encargadas de producir ácido, que cada vez que llega alimento, estos ácidos tratan de fragmentar químicamente hablando el alimento para que esté listo y poderle absorber los nutrientes en la siguiente parte después del estómago, que es el duodeno. Es la primera parte del intestino delgado. Es ahí donde se van a absorber. Pero para eso el alimento debió haber estado mezclado con el ácido clorhídrico que producen estas células de nuestro estómago. La producción del ácido va a depender del tipo de alimento, de los hábitos, del estado emocional e inclusive de la forma como tú masticas. Por eso es muy importante para prevenir la gastritis, es importante que nosotros mastiquemos adecuadamente las comidas. También tiene mucho que ver los cambios bruscos de temperatura, ¿sí? Así que es importante entonces, chicos, también tener en cuenta que hay que tener en cuenta las comidas ya sean frías o demasiado frías y las comidas también que son calientes o demasiado calientes, porque estos factores pueden predisponer en nosotros también algún efecto que pueda irritar las paredes de nuestro estómago. Entonces, ese es el tema que vamos a hablar el día de hoy y vamos entonces a entrar ya en materia. Entonces, ¿qué es la gastritis? ¿Qué es esta patología? Es la inflamación de la mucosa del estómago. Entonces, es la inflamación de la mucosa. Nuestro estómago tiene varias capas, varias paredes musculares y luego viene una capa que está en íntima relación con el alimento y es donde están estas células que producen el ácido.
está una mucosa, ¿sí? Esta mucosa propiamente protege al estómago y a su vez es ahí también donde se producen las heridas en nuestro estómago. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay mucho ácido, a lo mejor hay ciertos factores predisponentes para desarrollar esas heridas, esas lesiones en nuestro estómago. Entonces vamos a entender cómo se produce. Tenemos la gastritis, entonces la inflamación de la mucosa del estómago, la cual puede ser aguda o puede ser crónica. Por ejemplo, una gastritis aguda es aquella que se presenta de forma rápida y aparece en unos días, ¿sí? Empieza a quemarte el estómago, a sentirte lleno, con eructos, a lo mejor con náuseas, con vómito, te descompone totalmente, ¿sí? Esta es la gastritis aguda, pero también tenemos las gastritis tipo crónica. Las gastritis crónicas son aquellas que persisten más allá de 3 meses y obviamente pueden perdurar por muchos años inclusive. Estas gastritis crónicas pueden evolucionar a una úlcera. ¿Qué es la úlcera? La úlcera ya se puede decir que es una herida grande en la pared del estómago, ¿sí? Entonces vamos avanzando con este tema que es muy importante y definamos entonces qué es la gastritis aguda, una inflamación de la pared del estómago. Especialmente este trastorno se produce en la mucosa gástrica, es una herida, es una laceración, pero muy inflamada. Imagina esto, que tú cuando eras niño caminabas, te tropezabas y te lacerabas los codos o las rodillas. Imagina entonces una herida en el estómago. Así se puede producir una laceración. Y obviamente esto se inflama el revestimiento del estómago y por esa razón hay una sintomatología que es dolorosa, que es incómoda, que nos produce bastante insatisfacción o malestar, se puede decir. Pero hay muchos factores que pueden estimular este tipo de gastritis, ¿sí? Entonces, miren, aquí tenemos la gastritis, un tejido normal en el estómago, pero acá, en el caso ya que hemos desarrollado una gastritis, está la pared del estómago con unas grietas, con unos surcos. Entonces, eso es la gastritis. Es una erosión superficial. Puede haber ya tejido necrótico, o sea, tejido ya dañado, y inflamación. Es poco frecuente en niños, pero lamentablemente la incidencia, la prevalencia de este tipo de enfermedad cada vez se está presentando en edades más tempranas. Por ejemplo, muchos libros de medicina mencionaban que esta enfermedad se producía arriba de los 40 años, luego en los 30 y ahora ya está en los 20 años. Inclusive hay jóvenes de 17, 18 años que están desarrollando gastritis, ¿sí? Las gastritis se clasifican en varias formas de presentación de esta enfermedad. Por ejemplo, hay la gastritis aguda que es erosiva o hemorrágica. Es aquella gastritis donde la lesión en la pared del estómago inclusive puede llegar a producir una hemorragia, salir sangre por ahí, ¿sí? Hay la gastritis aguda infecciosa. Esta es la más común y que se presenta en el 70% de los casos de gastritis, que está producida por una bacteria que se llama el Helicobacter pylori, ¿sí? Esta es la mayor presentación de las gastritis o las que más padecemos nosotros. Pero también tenemos otra gastritis, otra etiología, otra causa que es la causa química. La causa química también está avanzando más terreno todos los días, hay más gente que está desarrollando este tipo de gastritis y es por las medicaciones, por los fármacos que consumimos. Lamentablemente nuestros cuerpos llegan a deteriorarse tanto que tenemos la falla de muchos órganos, por ejemplo, la presión, el estómago mismo, el intestino, el hígado, el sistema nervioso, los músculos y muchos de nosotros consumimos un fármaco para cada una de estas patologías o dolencias, hasta tal punto que hemos llegado a consumir 12, 15 tabletas. Entonces te puedes imaginar la sobrecarga gástrica o el trabajo excesivo que le damos a nuestro estómago para que
pueda digerir o pueda sacar esa medicación de esas tabletas, de ese tipo de fármacos. Entonces, por eso es muy importante empezarnos a cuidar desde ya para no exponerlo a nuestro cuerpo a esos límites, ¿sí? También hay radiaciones que pueden estimular la gastritis aguda, como también hay las gastritis traumáticas. Las gastritis traumáticas generalmente se producen intrahospitalariamente cuando manejamos diferentes dispositivos, una sonda, el aparato de endoscopía y así sucesivamente. Y también tenemos una gastritis alimentaria, o sea que depende mucho también de nuestros hábitos alimenticios o del tipo de alimento que nosotros consumimos. Y más adelante vamos a ver otro tipo de gastritis que también es la emocional, que nuestras emociones pueden estimular el desarrollo de esas gastritis. ¿Sí? Ahora veamos lo que son las gastritis crónicas. Como les mencionaba, esta va más allá de los 3 meses, inclusive puede ir años. Un padecimiento que nosotros lo sentimos y sigue y perdura en el tiempo. Entonces, aquí ya hay una destrucción de la pared, del tejido, inclusive las células han cambiado, se produce una atrofia, inclusive una metaplasia. ¿Qué es eso? Que las células han cambiado muchas veces hasta de su forma. Y estas gastritis crónicas van a transformarse a lo mejor en un tejido totalmente dañado, pero hay que tener mucho cuidado porque pueden llegar hasta un cáncer. La causa de las gastritis crónicas, la primera causa está en los alimentos. ¿Cómo es nuestro alimento? ¿Cómo confeccionamos el alimento? Tiene que estar bien lavado, bien confeccionado, bien combinado también, porque muchas de las veces nosotros cogemos las comidas frías y comidas calientes, o muy calientes, el apuro de comer, comemos esa comida caliente y eso también puede dañar la pared del estómago. O también nos vamos hacia el otro extremo cuando consumimos alimentos helados, solo helado. Eso también puede dañar la mucosa del revestimiento de nuestro tubo digestivo. Hay factores genéticos, hay agentes químicos también como los fármacos, infecciones y radiaciones que pueden ser la causa de la gastritis crónica. Pero como les mencionaba, nuestro estómago tiene mecanismos de protección. En primer lugar, la integridad de la mucosa. ¿Sí? Aquí está, miren, aquí está la pared del estómago. Aquí tenemos la mucosa. ¿Qué es la mucosa? Es el revestimiento interno del estómago que está en relación ya con el alimento. Pues es una capa gruesa que está protegiendo ¿de qué? Del ácido, pues, que produce ácido para que digiera el alimento, para que mezcle el alimento, pero a su vez también esta mucosa protege a la pared para que no se vaya a dañar. Miren, la siguiente capa es una capa densa de moco, ¿sí? O sea, el moco protege al estómago, por eso es muy importante que nosotros consumamos suficiente líquido, pero no vamos a coger ya líquido a tomarlo de las solas, sino poco a poco. ¿Por qué? Porque si nuestro cuerpo tiene agua, tiene recurso para poder utilizar esa agua y hacer más moco. Por eso nuestra alimentación tiene que ser equilibrada. Pero muchos de nosotros no consumimos agua. Y el no consumir agua es una de las causas también que nos desarrollemos las gastritis. Por tal razón, hay que tener mucho cuidado, chicos, con este tipo de patologías. Hay que consumir agua. Hay todos los días hacer hábito, hacer costumbre de tomar suficiente agua. Nuestras células gástricas también tienen la forma de secretar bicarbonato. ¿Por qué? Porque cuando sube mucho el ácido, inmediatamente tienen que ir las sales minerales a apagar ese fuego, a controlar ese exceso de ácido. Y aquí la otra herramienta. Por eso hay que darle frutas y verduras a nuestro cuerpo, porque de ahí es donde va a sacar las sales minerales. Pero si yo no le doy frutas y verduras a mi cuerpo, pues ¿de dónde tu cuerpo va a sacar bicarbonato o sales minerales para ayudar a controlar el exceso de ácido clorhídrico?
Otro mecanismo de protección de nuestro estómago es la rápida regeneración y migración celular. Tiene una función de regeneración bastante rápida. Mira de lo que ha sido dotado nuestro cuerpo. Lo único que necesita es que nosotros lo aprendamos a cuidar. Aquí está el enemigo número 1 de nuestro estómago. ¿Cómo se llama esta bacteria? El Helicobacter pylori. ¿Sí? El Helicobacter pylori es una bacteria. Es una bacteria que es ácido resistente, o sea que a él le encanta vivir en el ácido. ¿Sí? Mientras más ácido haya, mejor para él, porque tiene mayores condiciones para proliferar, para multiplicarse. Y obviamente, él va a invadir la mucosa gástrica, ¿sí? Invade la mucosa gástrica, produce las gastritis agudas que luego pueden evolucionar a otros tipos de problemas. La incidencia mundial de las infecciones por Helicobacter pylori es abismal. Por ejemplo, mira, en Sudamérica, del 80 al 90% de gastritis son producidas por Helicobacter pylori. ¿Sí? ¿Y por qué Helicobacter pylori? Porque nosotros desarrollamos ambientes muy ácidos por los hábitos alimenticios, por la falta de líquido, por el estilo de vida e inclusive por las emociones que nosotros experimentamos. Aquí también tenemos los países que tienen altos niveles de gastritis, especialmente por Helicobacter pylori. Y miren, nosotros más del 70% de las gastritis desarrolladas en el Ecuador están producidas por Helicobacter pylori. Wow. Entonces, hay que empezar a trabajar muchísimo en la acidez. ¿Sí? Aquí vamos a ver las causas que producen las gastritis. Tenemos agentes exógenos, o sea, agentes que producimos internamente y externamente, y los agentes endógenos que producimos internamente. Entonces, veamos. Factores exógenos, o sea, factores que pueden incidir en desarrollar una gastritis y vienen de afuera. El Helicobacter pylori. Y no solamente esta bacteria, pueden haber también otras bacterias que pueden estimular el desarrollo de una gastritis. Los fármacos, especialmente la medicación analgésica que nosotros consumimos, puede estimular algún grado de gastritis. Los propios irritantes gástricos, hay alimentos que irritan mucho, por ejemplo, comer chocolate o tomar chocolate después de las 8 de la noche, pues es grasa que puede estimular irritación de tu estómago. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos hábitos. Hay drogas, el alcohol. El alcohol es uno de los principales también causantes de gastritis. El tabaco, ciertas bebidas cáusticas o alimentos, la radiación. Pero como les decía, también tenemos factores que internamente pueden estimular una gastritis, como es el ácido gástrico, la bilis, el jugo pancreático, la urea y algún problema autoinmune que yo esté desarrollando. ¿Sí? El Helicobacter pylori, como les mencionaba, cada vez gana más terreno, especialmente a nivel de edad. Por ejemplo, en niños, las gastritis por Helicobacter pylori se presentan del 5 al 30%. El más alto porcentaje especialmente es debido a las condiciones higiénico-nutritivas. Por eso hay que continuar con esta campaña de lavado de manos, ¿sí? Antes de comer, lávate las manos, ¿sí? Después de ir al baño, lávate las manos. El lavado de manos tiene que ser permanente. Vas hacia afuera, lávate las manos. ¿Por qué? Porque eso previene de que nuestras manos contaminadas estén cerca de nuestra boca, de nuestra nariz y de nuestros ojos. Porque nosotros tenemos la manía de tocarnos la cara a cada momento, a cada instante. Y muchas de las veces esos microorganismos están en las manos y nos los llevamos. Y ahí es cuando nos contaminamos. Por eso con los niños hay que tener mucho en cuenta esto. Aquí está la famosa bacteria. ¿Cómo es que se llamaba? Helicobacter pylori. Algunos autores ya le han reducido el nombre y le dicen H. pylori. Ya no le dicen tanto Helicobacter, no le dicen el H. pylori, ¿sí? Esta es una bacteria que infecta el revestimiento de la pared del estómago. Es un
Una bacteria gran negativa en forma de espiral y a su vez le encanta, ¿qué cosa? El ambiente extremadamente ácido. O sea, entendamos este mensaje. Mientras más ácido el estómago, más ambiente para el Helicobacter pylori. O sea que si yo me enojo y produzco más ácido, pues le estás tú dando mismo el ambiente para el H. pylori. O sea que si tú no desayunas y tu estómago produce más ácido, pues tú mismo le estás dando el ambiente para que ahí vive el H. pylori. O si tú comes comidas demasiado condimentadas, demasiado procesadas o refinadas, y eso produce acidez en tu estómago, pues quiere decir que nosotros mismos le estamos abriendo la puerta a que el Helicobacter pylori empiece a multiplicarse e infecte tus tejidos y estimule una gastritis. Entonces, hay que entender todo esto, chicos, porque de esto depende si nosotros tenemos una gastritis o no. Y mira, y no es que el Helicobacter pylori ya está ahí y ya se acabó, no. El Helicobacter pylori, como se multiplica, prolifera, estimula una gastritis porque daña la pared del estómago y eso te expone al desarrollo de otro tipo de enfermedades. Entonces, no es que la gastritis ya tengo y ya paso, no, ya me he acostumbrado a vivir con esto, no. Lo que pasa es que esto sigue evolucionando más hacia adelante. Por ejemplo, esta gastritis puede pasar a una dispepsia, puede convertirse del 10 al 18% en una úlcera. De 2 al 3% de las gastritis pueden convertirse en un cáncer gástrico e inclusive pueden llegar a convertirse en un cáncer de colon. Entonces, mira, como una gastritis no es que solo se queda ahí, puede seguir evolucionando y por eso hay que hacer los correctivos a tiempo. Cuando tú tienes gastritis, tienes un alto riesgo de desarrollar arteriosclerosis. ¿Qué quiere decir? Depósito de grasa en las arterias. Enfermedades hematológicas, enfermedades de la sangre, ¿sí? Anemias y así un sinnúmero de enfermedades. Entonces, por eso es importante controlar estas patologías a tiempo. Aquí tenemos causas de gastritis aguda, causas de gastritis crónica. Por ejemplo, causas de gastritis aguda, acuérdate, ingesta de sustancias tóxicas como el alcohol, como el tabaco, ¿sí? Exceso de medicamentos. El mismo Helicobacter pylori, también cuando nosotros nos ponemos con rabia, con ira, con enojo, ¿sí? También tenemos gastritis crónicas. Las gastritis crónicas se producen por una dieta con alimentos muy condimentados, mucha sal, mucho ají o alimento muy caliente. Entonces, todos estos factores pueden dañar tu estómago, como también pueden haber otros agentes infecciosos que también pueden producir, aparte del Helicobacter pylori, la gastritis, ¿sí? Entonces, recordemos esto. Para que me dé gastritis, yo estoy cometiendo algún error de estos. ¿Cuáles son? Una dieta inadecuada. Me encantan las grasas, me encantan los carbohidratos, los azúcares, las golosinas, ¿sí? Por ejemplo, si en este momento tú te chupas un helado o en este momento tú te comes un paquete de galletas, que son alimentos refinados o muy procesados, más tarde vas a estar con agriuras, vas a estar con pesadez de tu estómago. ¿Por qué? Porque ya no es la hora de que tu estómago esté preparado para asimilar ese tipo de alimentos, ¿sí? El siguiente es el alcohol. Está bien que tomes alcohol de vez en cuando en una reunión social, pero de reunión social no estás todas las semanas. Entonces, cuando nosotros abusamos de este tipo de bebida, pues obviamente tu estómago se va a complicar. El Helicobacter pylori, tú le das el ambiente, pues ¿qué más quiere? Sobrevivir, vivir en todas esas condiciones adecuadas para él. Y las medicinas. Así que hay que tener mucho cuidado, especialmente tratamientos farmacológicos. ¿Por qué? Porque es medicina que generalmente cae duro a nuestro estómago, ¿sí? Hay 7 alimentos que provocan las gastritis. Revisémoslos un poco, a ver. Por ejemplo, las papas fritas. Definitivamente es el alimento que más daño le hace al estómago.
¿Por qué? Porque causa problemas del tracto digestivo debido a que son difíciles de digerir. ¿Y por qué son difíciles de digerir? Debido a, a que la papa es un carbohidrato, ¿sí? Y por sí, todo carbohidrato sometido a altas temperaturas en aceite produce una sustancia que se llama acrilamida. Y la acrilamida es muy difícil de disolver a nivel de los jugos gástricos del ácido clorhídrico. Entonces el estómago tiene que producir mayor y mayor y mayor cantidad. Por eso mucho cuidado si tú comes papas fritas en la noche. Si tienes ese hábito, pues trata de cambiarlo o trata de controlarte. ¿Por qué? Porque este tipo de alimento va, o golosina se puede decir, está haciendo que tu estómago produzca grandes cantidades de ácido. Y obviamente eso le da el ambiente para el Helicobacter pylori y para lacerar, dañar las paredes de tu estómago. Entonces, ya saben, ¿cuál es el primer alimento que provoca gastritis? Papas fritas. Vamos con el siguiente. El siguiente alimento que produce gastritis se llama el café, ¿sí? Especialmente ese café que nos encanta con azúcar. Y muchos de nosotros no nos contentamos con una cucharadita de azúcar. Le ponemos 2, ¿sí? Y algunos no 2, algunos hasta 3, ¿sí? Entonces, esos hábitos provocan gastritis. Entonces, un gusto culposo, pues el café contiene altos niveles también de cafeína que generan secreción de ácido gástrico, causando acidez y reflujo. ¿Sí? Está bien, tú tienes la costumbre de tomar café porque así te lo enseñaron tus padres, tus abuelos, porque vivimos en zonas donde se produce mucho café y es muy exquisito, pero está bien, tómalo una vez en el día, pues. Tómalo en la mañana, pues ya no lo repitas a las 12, no lo repitas en la tarde. Y ese es el error que nosotros cometemos. Muchos también trabajan en oficina y están cansados 10 de la mañana o 3 de la tarde. Dicen, tomemos un cafecito y les gusta bien cargadito. Entonces ahí es un estimulante para que nuestro cuerpo produzca mucho ácido clorhídrico y se mete en un problemón tremendo. Desarrolla gastritis o hace reflujo gastroesofágico. Entonces imagínate esto. De mañana de la casa salgo y me tomo el cafecito. A las 10 de la mañana en la oficina o en tu trabajo o te vas al campo y llevas tu botella de café. Sí, porque así hay costumbres, ¿no es cierto? Vienes al almuerzo, almuerzas, la merienda y otra vez cafecito. Entonces, mira, esas exposiciones seguidas, pues obviamente ya son altos niveles de esta sustancia que va a terminar irritando tu estómago. Entonces, no te estamos diciendo que el café sea malo, lo que te estamos diciendo es la dosis. Acuérdate lo que decía Paracelso hace 500 años. Él decía, para que una sustancia se convierta en veneno va a depender de la dosis. Entonces, un vaso de café no te hace daño, pero 2, pero 3, pero 4, pues imagínate, pues tu cuerpo no va a aguantar, no va a tolerar. Por eso no te estamos diciendo que el café es malo, sino los niveles altos de dosis. ¿Te gusta el café? Ya pues tómate tu jarro de café. Pero tampoco pues le pongas tinto, que esté amargo, ¿no? Pues ahí también tú ya abusas, ¿sí? Entonces todo es en mesura, todo es en coherencia, ¿ya? El siguiente, el siguiente alimento o sustancia que puede estimular la gastritis se llaman los refrescos. ¿Por qué? Porque estos refrescos aumentan la respuesta ácida del estómago debido a que incrementan los niveles de presión. ¿Cuáles refrescos? Estamos hablando de los refrescos gaseosos. Todo lo que tiene gas aumenta la presión de la cámara gástrica. Y para nivelar la presión de la cámara gástrica por el gas que te tomaste, va tu estómago a producir más ácido. Y por eso cuando te tomas una bebida gaseosa, erutas. Sientes como que algo te sale desde el esófago, desde adentro. Es tu ácido o es tu estómago tratando de equilibrar los niveles de presión. Está bien, te tomaste un refresco gaseoso, está bien, excelente,
pero tómatelo uno a la semana o uno a los 15 días. Pero si tú te tomas una gaseosa todos los días o cada 2 días, pues tú mismo estás estimulando a tu estómago a que se degenere, ¿sí? El siguiente es sustancia que irrita el estómago, se llama el alcohol. El alcohol aumenta la acidez gástrica en el estómago y esta situación puede empeorar en personas que presentan ya problemas digestivos. Entonces, mira, si yo estoy enojado, estoy bravo, estoy triste y a eso le combino con alcohol, pues de por sí ya tenías un ambiente hostil en tu estómago. Ya a eso le pones trago, imagínate entonces en lo que se convierte. Tu estómago se empieza a dañar. El quinto alimento que provoca gastritis se llama la carne, ¿sí? Porque este es uno de los alimentos más difíciles de digerir. A ver, otra vez, ¿cuál era el alimento? La carne, porque es uno de los alimentos más difíciles de digerir. ¿Qué significa esto, chicos? Significa que cuando nosotros comemos carne, primero tenemos que masticar bien. ¿Y cómo mastico bien? Pues triturándolo en la boca. Por eso estás provisto de dientes, para triturar. Pero muchos de nosotros cogemos un pedazo, lo metemos a la boca, le damos vuelta, ¡ay, te lo pasas! ¿Qué estás pidiendo? Ah, pasa agua para que pase. Imagínate, o sea, a qué condiciones o a qué hostilidad le llevas a tu cuerpo. Por eso es muy importante la masticación. Si se combina con refrescos que hablamos anteriormente, con bebidas gaseosas, provoca una inflamación. Entonces, ten mucho cuidado combinar carne con bebida gaseosa. Esa combinación es una bomba de tiempo para tu estómago, porque es muy duro. Es muy duro para que tu cuerpo equilibre, por un lado, la presión y por otro lado, la carne grande, una fibra dura que tenga que tu cuerpo encargarse en el estómago, ¿sí? Entonces, ten muy en cuenta esto. Si vas a comer carne, por favor, que sea una vez en el día, no 2, no 3 veces. El abuso nos complica. Y por favor, si comes carne, acompáñalo de sales minerales. ¿Cuáles eran? Las verduras. Una lechuguita, una col, una zanahoria, una remolacha, un brócoli, una coliflor, un zucchini, una berenjena. Hay tantas verduras por comer. Y tú dices, ¿y entonces ahora qué como? Y eso nos decía nosotros, un profesor nos decía, momento, tienes 480 alimentos por comer y cuando te suspenden 3, tú pegas un grito al cielo y dices, ¿y ahora qué como? Si hay muchos alimentos por comer, solamente que no ha sido hábito, pero tenemos que atrevernos a hacer cambios en nuestra alimentación, ¿sí? Vamos con el sexto alimento que provoca gastritis. ¿Saben cuál es? Lo que les encanta, la lechecita, los lácteos, ¿sí? Aunque un vaso de leche alivia temporalmente, entre comillas, los síntomas en realidad crea una secreción excesiva de acidez. O sea, muchas de las veces tenemos estetitis, te quema el estómago, tómate un vaso de leche. Y si es helada, es mejor, saben decir. Y te tomas, claro, por ese momento, por ese instante bajó, pero después de 2, 3 horas, otra vez. ¿Por qué? Porque la leche es una grasa, la lactosa, la caseína. Estas sustancias necesitan para digerirse de ácido, ¿entiendes? Químicamente hablando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que tenemos que reducir los lácteos. ¿Cuáles son los lácteos? La leche entera, la semidescremada, la deslactosada, el quesillo, el queso descremado, el queso parmesano y así sucesivamente, todos los quesos. Entonces no te estamos diciendo que no consumas, sino que reduzcas. Si antes tomabas leche todos los días, 7 veces a la semana, pues ahora toma 4, toma 3. O sea, el objetivo es disminuir la dosis. Acuérdate de ese concepto. Siguiente alimento es los azúcares y las harinas, ¿sí? Estos provocan gastritis porque favorecen la reproducción
de estas bacterias, del Helicobacter pylori, que es el causante de las gastritis y te provoca la sensación de pesadez. Por eso, ten mucho cuidado con las combinaciones que tú le haces. Si haces arroz, pues acompáñale con frijoles, con granos tiernos. Pero mira la incoherencia que nosotros cometemos a la hora de combinar el alimento. Haces arroz y papas. Y además de papas, plátanos. A ver, analicemos. ¿Arroz qué es? Un carbohidrato. La papa, ¿qué es? Otro carbohidrato. El plátano, ¿qué es? Otro carbohidrato. Entonces, ¿qué variedad tiene ahí? 3 carbohidratos entrando a tu estómago y tu estómago dice, bueno, ha sido para el arroz, ha sido para la papa, ha sido para los plátanos. Y si al colmo de esto le mandas una carne frita, y ha sido para la carne frita. Pobre estómago, no sabe qué hacer. Ambiente súper ácido. Entonces, pues, que no te va a dar gastritis. ¿Sí? Entonces, aprendamos a combinar los alimentos, ¿sí? Carbohidrato más una hortaliza más una verdura. Y puede ser con un poco de proteína, ¿sí? Entonces, si tú empiezas a combinar de esa forma adecuada, te va a ayudar a evitar enfermedades. Vas a comer carne, está bien, pero acompáñala de bastante sal mineral, o sea, de verdura, para que ayuden a alcalinizar el ambiente ácido que le voy a dar. ¿Sí? Imagínate, comes pan y luego galletas y luego un vaso de leche. ¿Qué ambiente le estás dando a tu estómago? Entonces hay que tener mucho cuidado con esas combinaciones de nuestros alimentos, por favor. Y aquí miren esta diapositiva. Esta diapositiva es bastante impactante. La gastritis nerviosa o emocional es un tipo de gastritis causada por el estrés, la ansiedad o por tensión nerviosa o emocional que puede afectar a nuestro estómago inflamando la mucosa gástrica. Entonces quiere decir que si tú no sabes gestionar tus emociones, eres muy iracundo, eres muy reactivo o como solemos nosotros decir en el argot, somos muy fosforitos. Rapidito nos prendemos, nos encendemos. ¿Qué quiere decir eso? Que te estresas, que entras en ansiedad, que te pones nervioso. Somos muy apasionados, ¿sí? Y eso hace que el estómago produzca mucho ácido. Por tal razón hay que empezar a cuidar esas emociones, ¿sí? ¿Por qué? Porque te pueden estar estimulando la gastritis. Así decía una paciente, sí doctora, a lo mejor es eso. ¿Sabe por qué? Porque a mí ya me van haciendo 3 tratamientos de gastritis y ninguno funciona. No, pues le digo. No va a funcionar ningún tratamiento a su gastritis mientras no cambie su forma de pensar. No va a hacer efecto ningún tratamiento de gastritis si usted no controla su estrés. Si usted deja de estar preocupado, estar tenso, estar haciendo historias en su cabeza. Entonces, cuando usted logre conocerse a sí mismo, entenderse a sí mismo de dónde proviene todo eso, en ese momento va a empezar a sanar y usted va a dejar de desarrollar ese tipo de gastritis. Entonces, ¿te puedes imaginar que así estamos como sociedad? Desarrollando gastritis por emociones. Y lo peor del caso, que esto antes se presentaba en adultos, 30, 40 años, y ahora se está presentando en jóvenes, 17, 18, 19 años, 20 años, pacientes con úlcera gástrica, 25 años inclusive hay pacientes con cáncer. ¡Wow! ¿Te puedes imaginar entonces cómo estamos gestionando las emociones? Nos pasa algo, guarda, no hablamos. Y ahí estamos atorados, que hasta reflujo gastroesofágico nos produce. Entonces, todo eso tenemos que poquito a poquito empezar, chicos, a trabajar. Eso es muy importante, ¿sí? Entonces, el origen de las gastritis emocionales propiamente es un rencor en territorio. Algo está pasando en mí, estoy defendiendo mi territorio o estoy marcando mi territorio. Por ejemplo, es que yo me estoy defendiendo porque me siento amenazado
de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, de los vecinos, del trabajo, del director, de los empleados, del jefe. Entonces yo tengo que defenderme porque ellos son mi amenaza. Y obviamente ante esa amenaza, como estás tú en modo pelea, adoptas la actitud de pelear, entonces tu estómago produce mucho ácido. Pero esas posturas o ese tipo de reacciones, tu cuerpo está diseñado para vivirla. Unos 15 minutos, ya, exagerando media hora. Hasta media hora tu cuerpo está diseñado para estar listo para una pelea. Pero estar en ese modo de estrés o de defender tu territorio por 3 horas, por un día, por una semana, por un mes, ¿qué crees que va a pasar? Tu estómago se daña. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de reacciones, porque no solo se daña el estómago, sino también compromete a las vías biliares, compromete al páncreas, a las vías pancreáticas. Entonces hay muchos ejemplos de este tipo de escenarios en los cuales nosotros podemos desarrollar gastritis, peleas en el hogar, peleas en el trabajo, enojo en la escuela, enojo en la familia, batallas por terrenos, por ejemplo, propiedades, ruidos, me molestan los ruidos, me molestan los vecinos, las peleas, las discusiones. Mira, entonces, todo ese ambiente, obviamente, me va a exponer a desarrollar una gastritis. Por eso es muy importante que nosotros soltemos el escudo y la espada. Nadie te quiere hacer daño. Nadie quiere abusar de ti o se quiere aprovechar de ti. Por favor, deja de desconfiar. Eso solo está en tu mente. ¿Sí? Entonces, deja de pelear con el mundo. Cuando tú sueltes el escudo y la espada, pues tu cuerpo ya no va a tener justificación para el seguir reaccionando. Dice tranquilo. Ya, tranquilo. Que pase lo que tenga que pasar, yo confío en la vida, confío en tu cuerpo, confía por qué viniste aquí, para qué estás aquí, y pon en manos de tu creador o de lo que tú creas. Pero deja de sufrir, por ser muy sufrientes. Mira hasta qué punto hemos llegado. Desarrollar un cáncer a los 20 años, ¿te puedes imaginar esa carta de presentación como sociedad? Entonces empecemos a hacer cambios muy profundos en nuestros cuerpos. Miren, aquí tenemos una gastritis erosiva. Las arrugas que tú ves aquí son las paredes del estómago, eso es la mucosa, pero mira esas lesiones. Sale sangrecita ahí. ¿Te puedes imaginar? Eso duele, eso arde. Entonces, ¿cómo no voy a querer sanar? Pues entonces empecemos a hacer cambios, ¿sí? Aquí está el famoso Helicobacter pylori. Pues si a él le das ambientes, pues él más crece, más se multiplica, pero dejemos de darle ambientes ácidos. Aquí tenemos una gastritis flemonosa supurativa. Es por una infección bacteriana, está ahí pus. ¿Ves? Entonces, mira estas imágenes, que por dentro mi estómago esté en esas condiciones. Pues no es concebible. Y simplemente por reaccionar, por no hacer cambios adecuados en mi cuerpo, en mi forma de pensar, en mi forma de actuar. Aquí tenemos la gastritis granulomatosa, que se produce por otro tipo también de infecciones asociadas como la tuberculosis, la sífilis, la micosis, la sarcoidosis. ¿Sí? Entonces, tenemos que hacer cambios. ¿Cuál es el cuadro clínico? ¿Cuál es la sintomatología? Llenura del estómago, náuseas, vómitos. Muchas de las veces puede haber inclusive sangrado gástrico, que podemos hasta vomitarlo, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con el desarrollo de estas lesiones. Mira estas gastritis, eso duele. Eso duele, mira todo esto. Tu cuerpo no nació así. Depende de ti, cómo lo cuidas para que no desarrolles. ¿Y cómo lo hacemos, chicos? Con conocimiento. No me creas a mí, busca la información que te compartimos, búscala, compruébala, para que tú hagas conciencia de que tienes que aprender a cuidar tu cuerpo. No es responsabilidad de papá, de mamá, del esposo, de la esposa, del vecino, no. Solamente es tu responsabilidad cuidar tu cuerpo.
Mira una úlcera gástrica. ¡Wow! Lesiones por todas partes. Mira esta úlcera. Todo esto erosionado en tu estómago. Pobre estómago. Entonces, eso hay que evitar nosotros desarrollar. ¿Cuáles son los síntomas de la gastritis crónica? Pues obviamente es un dolor crónico, mucho tiempo, llenura en el estómago, dolor en el estómago, ya no quieres comer, no puedes absorber bien los alimentos porque no se digieren bien, puede haber vómito, distensión abdominal, pueden haber eructos, pueden haber acidez. Entonces empecemos a hacer cambios. Aquí tenemos los síntomas clásicos. ¿Cuáles son? Malestar general. Muchas de las veces cuando están combinadas estas gastritis con infecciones, pueden haber hasta diarrea, puede haber fiebre, dolor de cabeza. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de las gastritis? Para hacer el diagnóstico de las gastritis, pues hay que hacer una endoscopía. Y este es uno de los mitos que muchos de nosotros tenemos. Ay, no, mejor no me voy al médico, pero mejor me lo aguanto. Es que dicen que cuando te meten ese aparato te va a doler muchísimo. Claro, pero mira lo que pasa. Si tú no te haces un examen a tiempo, pues puede ser complicado luego. Así que pasar una incomodidad por unos 10, 15 minutos, pues vale la pena para evitar cualquier complicación. Así que es importante prevenir, chicos, antes que lamentar. Mira, este es el endoscopio y el endoscopio es como una manguera en la punta de esta está una cámara. Y esa cámara podemos ir viendo la superficie de tu estómago, cómo están las paredes, cómo está el esófago, la válvula gastroesofágica, cómo están las diferentes partes del estómago y poder saber y de acuerdo a eso ayudarte y decirte, hey, ya bájale el café, ya bájale el trago, bájale el tabaco, ya empieza a comer a las horas, come tu desayuno, ¿sí? Entonces eso es muy importante empezar a controlar, porque si no, cuando ya te duele y cuando ya no hay otra salida y quieres saber qué mismo te pasa, podemos descubrir estas cosas raras como están aquí, un cáncer gástrico. Así que chicos, depende de nosotros, concienciar, apreciarnos y empezar a hacer cambios definitivos en nuestro cuerpo. Así es chicos, aquí están imágenes duras de lo que es ya un cáncer. Por ejemplo, aquí tenemos un cáncer de esófago, mira esta lesión terrible. Cómo va aumentando poco a poco. ¿Sí? Entonces, todo eso se puede evitar. ¿Cómo lo evito? Mejorando mi forma de pensar, mi forma de reaccionar, mi forma de alimentarme, y haciendo prioridades en la vida. A ver, ¿es mejor la cecina o es mejor unas manzanas, comer granos tiernos? Ay, no quiero esas habas. ¿Y por qué no quieres esas habas? Porque cuando se las va a comer son duras. No, entonces pelémoslas, dicen algunos. Imagínate, entonces, adoptar esas actitudes frente a la elección del alimento, luego te da resultados. ¿En qué sentido? De que debido a las decisiones que tomas, puedes tener un cuerpo más sano, o debido a las decisiones que tomas, puedes tener un cuerpo. Esta señora llamada Dolores, que te duele la cabeza, que te duele el estómago, y así sucesivamente. ¿Sí? Por eso es muy importante nosotros que empecemos a hacer cambios en nuestra alimentación. ¿Cuáles son los horarios de comer? A ver, chicos, esto es muy buena pregunta, Lupita. Pues desayuno. Acuérdate que te hemos dado el horario del ritmo circadiano en clases anteriores. Entonces, de 6, 7, ya 8 de la mañana desayuno. ¿Sí? Almuerzo, 12, 1 de la tarde, almuerzo. Merienda, 6 de la tarde hasta las 7 de la noche. Ya 5 de la tarde hasta las 7 de la noche. Esas son las horas de comer. Pero ¿sabes qué? Por eso los europeos tienen otra costumbre. Ellos comen las 3 veces al día que te mencioné, pero a más de esto le suman 2. Entre la mañana, entre el desayuno y el almuerzo, 10 de la mañana, se comen un bocado.
¿Por qué? Porque debido al trabajo que tú haces, así sea pensando, te da hambre. Entonces puedes comerte un bocado. ¿Y qué puede ser de bocado? Un pedazo de papaya, un pedazo de melón, te comes una manzana. Pero ¿qué hacemos nosotros ahí? El vaso de leche y la humita, el vaso de leche y el emparedado, y así sucesivamente. El siguiente horario puede ser entre el almuerzo y la merienda. 3 de la tarde, sí, te da hambre, porque por efectos fisiológicos cae también la glucosa. Entonces tú ahí puedes ayudarle igual con otro bocado. Por eso en la dieta europea ellos no contemplan 3 comidas, contemplan 5. Y algunos lugares del mundo hasta 6 porque cenan. Entonces todo eso hay que tener en cuenta. Pero obviamente no te vas a ir a comer a media mañana una guata. A media tarde te vas a ir a comer un pedazo de pollo asado. No, pues, o sea, todo tiene que ser con moderación y con coherencia, ¿sí? Eso es muy importante para que nuestro cuerpo nos ayude. Y me dicen, ¿qué beneficios tiene hacer el tratamiento de papa rallada para la gastritis? Sí, sí, sí puede, y la sangre de drago, sí, puede ayudar. ¿Por qué? Porque tiene un efecto antiácido, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿qué es lo que me está provocando esta gastritis? Eso es lo que nos está pasando, que nos trompezamos en la misma piedra y otra vez. ¿Cuál es? Busquemos la causa. Mala alimentación, nuestra reacción, el alcohol, el tabaco o nuestra forma de sufrir. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho en cuenta esto. Eso es muy importante, chicos. Así que empecemos a darle un buen ambiente a nuestro cuerpo. Mira, por ejemplo, microbiota. La microbiota fortalece tu sistema inmunológico y si ve que en tu estómago hay mucho helicobacter, pero enseguida lo elimina. Pero ¿cómo tengo una microbiota amigable? Pues empieza a comer saludablemente. Ahí están las frutas, ahí están las verduras. Pero si yo tengo una microbiota alterada que es enemiga de mi cuerpo, pues ¿por qué se da esta enemiga de mi cuerpo? Porque yo mismo le alimento, pues mira lo que le estoy dando. Entonces eso es muy importante nosotros diferenciar. ¿Sí? ¿Cómo prevenir la gastritis? A ver, vamos a empezar. Prevención, chicos, que a eso hemos venido. La prevención empieza primero comer y masticar despacio. 5 minutos y ya comienzas. No, tómate tu tiempo, mastica bien el alimento. Si es carne, Dios mío, tienes que demorarte más, porque tiene que estar bien masticado. Si no, pedazos grandes de carne llegan a tu estómago y tu estómago tiene que producir grandes cantidades de ácido clorhídrico para poder hacer su función. ¿Sí? Comer a diario a la misma hora. Come 6 de la mañana, sigue comiendo con regularidad. Si no, ¿sabes lo que hacemos? Hoy como 6 de la mañana, mañana 10 de la mañana, pasado 8 de la mañana, traspasado como 11 de la mañana. Entonces, esos horarios que están desordenados, pues va a traer consecuencias. ¿Sí? Por favor, evita los irritantes, evita los picantes, comidas muy condimentadas, con mucha sal. Evita eso, porque eso también te da ambientes hostiles en tu estómago. Las comidas grasosas. En la noche, por favor, o en la tarde de merienda, no tiene que ser comida grasosa, porque si no, le cae muy pesado a tu estómago. El cigarrillo es un estimulador o un inductor de gastritis. Entonces, por favor, trata de evitar. Fumas 3, ya, hagamos un trato, fuma 2. Después de 15 días ya no fumes 2, fuma 1. Al otro mes vamos haciendo cambios y así sucesivamente. ¿Sí? El alcohol es un predisponente para gastritis. Entonces empecemos, ¿no?, a manejar, por favor, es muy importante. El abuso de los cítricos. Está bien, te chupas una naranja, muy bien. Utilizas limón en tus comidas, excelente. Pero no abuses, no te vayas al extremo. Es que me dijeron que coma frutas, entonces voy a comer 10 naranjas. Entonces me voy a comer 5 naranjas. Un momento, acuérdate de los excesos, acuérdate de las dosis. ¿Sí? Entonces eso hay que tener mucho en cuenta. Para evitar y prevenir una gastritis, podemos empezar a consumir fibra.
fibra, verduras, fruta con cáscara y leguminosas, que son los porotos, los granos. Por ejemplo, en granos tiernos tenemos el haba, la zarandaja, porotos de todos los colores habidos y por haber. Tenemos la vainita. Entonces, hay mucho de alimento que nosotros podemos empezar a consumir. No abuses de los analgésicos y de los antiinflamatorios. Nosotros somos expertos en automedicarnos. Eso también afecta a nuestro estómago. Y hay dos productos que te ayudan muchísimo a evitar una gastritis, que es el té antilípido por la combinación de sus plantas y la famosa chitosa. ¿Sí? ¿Por qué la chitosa? La chitosa es la quitina. ¿Qué es la quitina? La quitina es una sustancia que está en los caparazones de los crustáceos. Y esta quitina tiene o es una molécula que es una fibra dietética, ¿sí? Es una fibra a tal punto que cuando ingresa a tu cuerpo se convierte como en una gelatina. Y esta gelatina, ¿sabes lo que hace en caso de gastritis? Pues protege el lugar del estómago donde está irritado y te ayuda a cicatrizar. Y además de esto, esta chitosa te puede ayudar a prevenir especialmente la acidez por la gastritis, porque protege, como te digo, la mucosa del estómago y también del intestino. En caso de úlceras, pues te ayuda a cicatrizar. Cicatrizas internamente, entonces, el tubo digestivo. Ayuda a cambiar el pH del estómago para que no permita la síntesis del ambiente para el Helicobacter pylori. Inclusive, si ya protege, también ayuda a desinflamar el tubo digestivo, ¿sí? Entonces, mira lo importante que es empezar a cuidar nuestro cuerpo. Así que aquí te presentamos la famosa chitosa, aparte que te ayuda a evitar que absorbas la grasa, a combatir triglicéridos, colesterol alto y así sucesivamente. ¿Cómo es que se llama este producto? La chitosa, ¿sí? Entonces la chitosa ingresa a tu estómago y se produce este gel que protege las paredes del estómago en caso de gastritis. Y sí, tú tienes reflujo gastroesofágico, te quema mucho, pues empieza ya a tomar porque este gel va a estimular la cicatrización. Además de eso, también la chitosa actúa como antibacteriano, antifúngico, o sea que combate los microorganismos que estén invadiendo tu tubo digestivo, ¿sí? Es promotor, como te mencionaba, de la cicatrización de heridas, porque estimula la reepitelización y la formación de tejido granular en caso de que haya una lesión en las paredes de este tejido. Las cápsulas de chitosa, como te mencionaba, es muy buena para combatir el exceso de peso, muy buena para atrapar esas grasas que por ahí están dispersas en nuestro cuerpo. Así que, chicos, ¿cómo voy a consumir la chitosa? La chitosa voy a consumir 2 cápsulas antes de las comidas. Obviamente a la persona que te invitó a esta charla, pregúntale, mira, yo tengo esto, yo tengo esto, yo tengo esto, ¿cómo puedo tomar la chitosa? Y ellos ya son expertos y te van a indicar cómo tienes que tú empezar a tomar, porque hay que personalizar. Y hay una buena asociación que podríamos hacer, que es para combatir la gastritis, podemos asociar el té antilípido. Por los ingredientes que tiene este té antilípido, va a estimular con flavonoides, con fitonutrientes, la protección de tu tubo digestivo, de tu estómago, a elevar defensas, a combatir el Helicobacter pylori y especialmente con la chitosa a cicatrizar el tubo digestivo, ¿sí? Entonces, te presentamos esta opción natural, sin efectos secundarios, pero que va a ser muy representativa a nivel de tus gastritis. Así que previene y si ya la tienes, pues empecemos a rehabilitarnos. Así es, chicos. Estos TIEMS son productos naturales que tienen fundamentos de la filosofía tradicional china y por eso es que tienen ese misticismo, tienen esa sabiduría, tienen esa investigación científica detrás de cada uno de ellos, detrás de su confección,
porque permite ver al ser humano a nivel integral, ¿sí? Eso es TIEMS, así que chicos, nosotros gustosos de haberles servido con esta conferencia, de haberles apoyado con un granito de arena con estos conceptos, y la decisión está en ustedes. Empezar a cuidar su cuerpo solo depende de cada uno de nosotros, porque eso es lo que sembramos y eso es lo que vamos a cosechar. Así que, chicos y chicas, de mi parte, gracias por haber asistido a esta conferencia. Continuamos con nuestra escuela de salud el día miércoles y nosotros con gusto estaremos a la misma hora. Así que si te interesa algún concepto de los que te mencionamos, a la persona que te invitó, por favor contáctala. Si quieres los links de las conferencias anteriores, igual contáctanos con nosotros y nosotros con gusto te las vamos a compartir. Así que de mi parte, gracias y que tengan una linda noche. Hasta mañana, cuídense.